estamos entonces en el tema 2.2, viendo esto del futuro del Estado benefactor, y nos quedamos por ahí en la segunda parte donde se consolida, ¿no? Lo que es el estado de bienestar o el Estado benefactor. La lectura esta, ¿no? Del Estado absoluto al Estado neoliberal, que creo que les adjunté ahí les he adjuntado en los posts anteriores. Ya vimos el primer periodo, donde no es conocido como Estado benefactor, sino como Estado social, debido a cómo se analizaba o se veían las garantizaciones de los derechos, principalmente a los trabajadores, ¿no? Después estamos viendo un poquito del segundo periodo, cómo se consolida el Estado benefactor, pasa a ser Estado social a Estado benefactor, y cómo se consolida este, que en realidad termina de consolidarse bien a bien después de 1945, pero ya sucede algo después de la década de los 70, ¿no? Ahorita vamos a ver rápidamente cómo se concluye el segundo periodo, que es el periodo entre guerras de esto del Estado benefactor, y qué es lo que sucede en la tercera etapa del Estado benefactor, ¿no? Y ya vimos un poco de eso, qué es lo que sucede en Inglaterra, en Alemania, etcétera, 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 lo que aportó el periodo entre guerras o la Primera Guerra Mundial, ¿no? Al Estado benefactor. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, tenemos por ahí a Keynes y a Beveridge, William Beveridge, que hablan un poquito de cómo debería funcionar la economía eh, para ayudar a consolidar el Estado benefactor. Y lo que principalmente aporta por ahí Keynes es de que dentro de la economía debería haber una mayor presencia del Estado, ¿no? ¿Para qué? Para estabilizar la economía. John Maynard Keynes estaba en contra de eso, de liberalizar el mercado, y que por sí mismo el libre mercado iba a establecer un equilibrio entre oferta y demanda. O sea, entre lo que se vende y lo que se compra, y además eso iba a generar empleos y les iban a pagar bien. Él estaba en contra de eso porque la principal razón es que había errores en el libre mercado. Uno de ellos, además de estos tres que están por aquí, es que el deseo individual no es el mismo deseo o de lo que se quiere en general o en lo social. Y esto era el egoísmo en el capitalismo. Esto significa que para John Maynard Keynes, el capitalista quería ser rico, muchos empresarios querían ser ricos, pero no distribuir la riqueza y quedárselos para ellos mismos, y no incrementar los salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando en realidad, pues supuestamente lo que todos queremos es que todos progresemos, ¿no? Y tengamos un crecimiento y desarrollo. Mientras que el libre mercado lo que permite o lo que genera también es el egoísmo de incrementar o de generar riqueza sin distribuirla, ¿no? Es el egoísmo del capitalista, y a eso se refiere a Maynard Keynes. Si dejas al libre mercado ser, el laissez-faire, van a haber muchos egoístas que en lugar de distribuir lo que ganan, lo van a guardar y lo van a ahorrar. Y no se debe de ser eso. Y él lo que criticaban, además de eso, de que el deseo individual no era el mismo que el deseo social, hablaba del problema del capital financiero. Esto significa que muchos capitalistas ahorraban y lo guardaban para que eso guardado en bancos les diera rentabilidad. Eso es lo que se llama rentismo, ¿no? Eh, o sea, guardar el dinero en los bancos y los bancos te dan una renta, ¿no? O sea, yo te pido el dinero, préstamelo y vas a generar una pequeña ganancia. El problema de eso, decía John Maynard Keynes, es que los grandes capitalistas empresarios, en lugar de guardarlo y ahorrarlo y generar ganancias de lo guardado, lo que deberían de hacer es gastarlo y distribuirlo para no guardarlo, ¿no? Y eso estaba mal, ¿no? Debían de distribuirlo, gastarse el dinero que ganaban. ¿En qué? Pues en comprar y vender, ¿no? Y esto iba a permitir generar más empleos. El error de la especulación de los capitalistas, porque especulaban con un dinero y al rato, pues si perdían, pues cerraban la empresa y ya no hay empleos, así de sencillo, y esa especulación está mal, ¿no? Y el rentismo, a eso se refiere, generar ganancia de lo guardado, del ahorro, ¿no? De la renta, prestar el dinero o prestar algo y generar ingresos y guardarlo. Eso estaba incorrecto, decía John Maynard Keynes. Entonces el libre mercado lo que iba a hacer es que la gente iba a ser egoísta, iba a ganar dinero, y todo lo que ganara, en lugar de invertirlo o redistribuirlo en proyectos o en más empleos, pues lo que iba a hacer es guardarlo para generar a partir del ahorro, pues obviamente una renta, ¿no? Principalmente de los bancos.
y eso estaba mal, decía John Maynard Keynes, ¿no? Errores del capitalismo. Entonces, para evitar eso, tenía que estar presente el Estado y decirle más que nada a los empresarios cómo gastar, dónde gastar y por qué no ahorrar el dinero, sino invertirlo, ¿no? Y eso lo que promovía John Maynard Keynes, ¿no? Porque si no se hacía así, si no había una presencia del Estado, el capitalista como es egoísta, pues va a querer ahorrar en todo, no va a querer subir los salarios. Y además lo que va a hacer es no distribuir la riqueza. Y por ende, mucho menos garantizar derechos, porque garantizar derechos le va a costar dinero al patrón y el patrón no quiere gastar, ¿no? Por eso es egoísta muchos de capitalistas decía Keynes, ¿no? También Beveridge, en Inglaterra también, hablaba de más que nada la presencia también para él del Estado, para lo que al fin y al cabo de cuenta en todo mercado es garantizar los derechos sociales, ¿no? Entonces, garantizando los derechos sociales vamos a tener una vida digna, decía Beveridge. Entonces, lo que tenemos que hacer es que el Estado esté presente, pero primordialmente lo que siempre debe de garantizar el Estado es que se le garanticen también los derechos a todos los trabajadores y a todos los individuos. Igual dependiendo de la actividad económica o dependiendo de la edad y algunas características de los mismos individuos, ¿no? O sea, no darle los mismos garantías a una persona que es menor de edad y que no puede trabajar a uno que sí lo trabaja, ¿no? O que sí es parte de la generación de ingreso, ¿no? Pero básicamente deberíamos de dar derechos universales y garantizar una vida digna a todos. Eso es lo que decía Beveridge, ¿no? Siempre, como lo decía también Keynes, con una presencia del Estado en el comercio, ¿no? Eso estaban a favor, ¿no? Muchos de los economistas, porque decían que la economía de libre mercado es la que se daba antes de la Primera Guerra Mundial, la que se daba en 1880, 1890, que era el libre mercado, pues lo que hoy conocemos como neoliberalismo, nomás que en ese entonces era liberalismo, es ahora lo que conocemos como neoliberalismo. El neoliberalismo de los 70, ¿no? Bueno, vamos a mencionarlo. Entonces, ese liberalismo ese que criticaban el Keynes y Beveridge, ¿no? Porque el liberalismo dejaba hacer a los empresarios, ¿no? Entonces el Estado no estaba presente y eso era incorrecto, porque los capitalistas empresarios hacían lo que querían, ¿no? Y dejaban sin beneficios a los trabajadores. Ya en Primera Guerra Mundial deshizo o quitó el libre mercado debido a las mismas guerras hubo mayor presencia del Estado, ¿no? Y el Estado dijo, ¿sabes qué? En la guerra cuando hay guerra, el Estado debe estar presente en el mercado, dictando los ordenamientos de la economía, ¿no? Y del mercado, que ya no es tan libre porque estoy presente yo, el Estado, ¿no? Y eso es lo que quería Keynes, lo que promovía Keynes y también Beveridge, ¿no? Porque con esa presencia del Estado se permitía garantizar más que nada los derechos de principalmente los trabajadores, ¿no? Entonces estas guerras eso permitieron la presencia del Estado, ya no había liberalismo. Después del 45 tampoco había ese liberalismo o neoliberalismo llegaba, porque lo que sucede desde el 45 a los 70 es que los derechos humanos o los derechos individuales en cuanto a la protección de los trabajadores ya estuvieran escritos con las constituciones y fueran derechos constitucionales, ¿no? Entonces, después del 45 se consolida el estado de bienestar porque no solamente ya se daba en los países occidentalizados, sino en muchos países. Y lo que sucede es que en los 70 esto deja o desaparece, ¿no? Mientras tanto, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ningún partido político lo que quería era desencantar a la sociedad, porque hasta ese momento la sociedad estaba encantada con la presencia del Estado, porque el Estado les estaba dando los derechos. Pero más adelante se viene un problema, ¿no? Una de las situaciones que en los 70s o en los 60s genera que el Estado deje de aparecer, los derechos siguen estando ahí, pero el Estado no está tan presente en el mercado para decirle al empresario en dónde gastar y en dónde no gastar. Ya prácticamente en los 60s, en los 70s el Estado le dice, ¿sabes qué? Esto fue con Margaret Thatcher, primer ministra de Inglaterra, y Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos en los 70, donde dices, bueno, ¿sabes qué? El Estado sí debe garantizarlo, pero tampoco voy a decir en qué gastar y en qué no gastar. Ustedes hagan lo que ustedes quieran, capitalistas, dueños de su propio dinero. Si quieren ahorrar, ahorren. Si no lo quieren hacer, no lo hagan. Si quieren ir a otro país con la libertad de invertir, vayan, háganlo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que promovieron. ¿Por qué empezaron así? Porque se dieron cuenta que era muy caro que el Estado trabajara dentro del mercado o manejara el mercado.
¿Por qué se volvió caro? Porque el Estado necesitaba muchos burócratas o mucha burocracia para garantizar los derechos, ¿no? Y además debe estar el Estado presente en todos los momentos del mercado, en muchos tipos de transacciones, porque debe estar vigilando de que todo se haga bien sin violar los derechos. Entonces eso costaba mucho. Y además si el empresario no puede pagar, pues viene el Estado y rescata a los trabajadores, les paga él su seguridad social, su seguro de vida, su seguro de desempleo. Y estar pagando así, pague y pague y pague, pues iba a ser muy caro. Lo que generó en algunos fue un déficit presupuestal. Algunos, para no entrar en ese déficit presupuestal, lo que hicieron es incrementar los impuestos, ¿no? Incrementar los impuestos. Fue el caso de un poquito de los ingleses, pero el milagro de los suecos también en 1920, por ahí, donde se dieron cuenta que era caro mantener los derechos sociales de los trabajadores y empezaron a incrementar gradualmente los impuestos. Pero irónicamente los trabajadores estuvieron de acuerdo en pagar el incremento de los impuestos porque ellos entendieron que eso es lo que costaban el seguro de desempleo, el seguro del retiro, etcétera, etcétera, etcétera. No como otros, muchos no se comprometían. Además, hubo incremento de sueldos también con los suecos por ahí. Entonces muchos no se comprometieron a eso y lo que estaba generando era que el Estado gastara más, ¿no? Entonces gasto más y lo que tengo que hacer es que endeudarme. Ahora entonces tengo que ir a pedir al FMI, al Banco Mundial, para seguir pagando seguros de desempleo, para seguir pagando mantenimiento, seguridad social, seguridad médica y estar presente para que los capitalistas no hagan lo que ellos quieran. Entonces digo, ¿sabes qué? Son muchas actividades, es mucha burocracia, mejor que el empresario haga lo que él quiera y ahora entonces vamos a entrarle al neoliberalismo. Vamos a regresar a ese liberalismo de 1890, 1900, 1880, pero nomás le vamos a poner neo, ¿no? Nada más para que vean que nos estamos retirando, es el nuevo pues, ¿no? Para que nos vean, el Estado se está retirando de la presencia del mercado. Y esto fue principalmente por las grandes empresas presionado, el lobismo o el lobbying que hicieron las grandes transnacionales. ¿Por qué? Porque las transnacionales, una empresa quería invertir en otro país y se daba cuenta que había mucha presencia del Estado, decía, pues no, voy a ir a invertir, pero ¿de qué me sirve hacer tanto trabajo si no voy a ganar nada o voy a ganar muy poco? Pues no, mejor ¿para qué? Pago mucho ahí, pago demasiado en comercialización, en importación y exportación, pues no tiene caso, mejor me quedo a producir en mi país. Y muchas transnacionales al observar que había mucha mano de obra y que se podía poner barata, que podía muchos minerales o recursos en otros países, pues presionaron para que los países y principalmente los occidentales volvieran al liberalismo, o sea, al neoliberalismo, y que gradualmente el Estado desapareciera del mercado. Y es Margaret Thatcher y Ronald Reagan los que empiezan a decir, pues bueno, ¿saben qué? Libre mercado otra vez, neoliberalismo, el Estado tiene que desaparecer porque del mercado porque es muy caro mantenerlo ahí. Y esto va a significar pues que no gastemos tanto, ¿no? Entonces los estados empezaron otra vez a eso. ¿Qué es lo que empezó a suceder? Pues sí, muchas violaciones a los derechos humanos, principalmente a los trabajadores. Las transnacionales se movieron más libremente gracias al neoliberalismo en el mundo y empezaron a invertir en muchas partes. Claro que generaron empleos, pero también los empleos no muy bien pagados. Otros, claro que sí, incluso ayudó en ciencia y tecnología, a llevar ciencia y tecnología a países que no lo tenían, pero aún así no significó que sacaran de la pobreza a esos países, ¿no? O a todos esos países. No significó que los países pobres dejaran de ser pobres. Son muy pocos los casos de los países que gracias al neoliberalismo dejaron de ser pobres. Sí tuvieron inversión, sí, y hubo empleo, pero también no hubo empleos con ese sueldo y salario que se esperaba. Si se le hubiese dado las facilidades para invertir a las transnacionales, pero con mayor presencia del Estado, aún así hubiera dudado que las transnacionales fueran a invertir, porque siempre la presencia del Estado en el mercado asustaba a las transnacionales, porque iban a decir, no, pues en que de repente ya no quiero que tu empresa siderúrgica controles, y yo ahora yo lo voy a nacionalizar esta empresa y voy a controlarla y voy a manejar todo y además voy a incrementar los impuestos. Pues no, eso no le daba seguridad a las transnacionales, y las transnacionales lo que quieren es pues generar dinero y ganancia. Es como lo que está sucediendo por ahí con el tema de Andrés Manuel López Obrador y las modificaciones que se hizo en cuanto a las energías no reno, a las energías renovables por ahí.
Si checan la noticia por ahí, hay un descontento en cuanto a los productores privados de energías renovables porque hizo un cambio en unas cláusulas, en unas leyes por ahí, que eso limita el accionar de algunas empresas que trabajan en el ramo. Y esto permite una mayor control del sector para el Estado. Y esto lo miran como una amenaza. Las empresas que trabajan en el sector de energía solar, de la energía eólica, vieron una intervención del Estado, donde el Estado dijo, ¿sabes qué? En pocas palabras, voy a controlar más este sector y no voy a dejar que las empresas privadas hagan y deshagan. Por parte de las empresas están enojadas porque han invertido tanto en esas energías y dicen que la presencia del Estado va a impedir mayor inversión en ese sector por parte de las empresas y por ende menor innovación, ¿no?, en el tema. Así es, puede ser. Pero la otra parte de la moneda del gobierno federal es que está diciendo que necesita esa presencia porque los que han invertido en el sector se han hecho ricos. Y el principal problema es de lo que también hablaba Keynes y Beveridge, de que han innovado y gracias por su inversión en empresas en el tema de las energías renovables, del tema del solar y los eólicos, pero la riqueza ha quedado en ellos y no la han distribuido. Bueno, sí estamos mejor en el tema de energía eólica y mayor celdas solares. Por ejemplo, si ustedes viajan a través de muchas ciudades cosmopolitas, van a ver más celdas solares. En el mismo Mexicali van a encontrar un poquito más. Y eso es por las facilidades que permitía, ¿no? O sea, no es tan sencillo generar electricidad porque tienes que hacer un convenio con la Federación y con la Comisión Federal de Electricidad. Si quieren buscar sobre el tema se van a dar cuenta que poner una celda solar y no es tan sencillo, nada más hacerlo. Tienes que hacer un contrato con la CFE para producir esa energía y decirle que estás consumiendo de eso, porque si no es un delito, etcétera, 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 ¿no? Entonces tienes que decirle, hacer un contrato con el gobierno. Pero entonces toda la inversión que han hecho estas empresas, pues en realidad ellos se han quedado con lo que se ha generado, con la innovación y con las ganancias, y no han distribuido en buena medida las ganancias que han tenido estos mismos al invertir, ¿no? Entonces, por eso el Estado dice ahora, ¿sabes qué? Pues no estás distribuyendo, ahora yo me voy a encargar. Pero es muy difícil, o se quejan mucho de ellos de esto, porque el Estado, que si no tiene dinero, si está en la austeridad, ¿qué tanto dinero ahora va a invertir en energías renovables? ¿Va a generar ingreso o está ahí haciendo presente y controlando el sector para generar e innovar si estamos viendo que está recortando y está en temas de austeridad? Bueno, eso es lo que le critican, ¿no? Entonces vas a ahuyentar la inversión. Entonces mejor le dicen a Andrés Manuel López Obrador, deja el neoliberalismo, deja el libre mercado, no seas tonto y que las empresas sigan invirtiendo, porque si no somos nosotros los empresarios, tú nunca vas a tener innovación porque tú no tienes dinero, ¿sí? Y además, la única forma en que tengas dinero es que vayas y le pidas al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, pero no lo vas a hacer porque ya vimos en las noticias anteriores que han observado por ahí que Andrés Manuel López Obrador está en contra, ¿sí?, de pedirle préstamos al FMI y el Banco Mundial. No quiere deuda más, incremento de la deuda externa, que ese es un buen punto a discutir, ¿no? Pero en otro momento se hará. Entonces, eso por ejemplo habla de cómo interviene el Estado en este tema del mercado, ¿no? Entonces, ahorita ya va a haber una mayor intervención del Estado mexicano en esto de los recursos renovables, energías limpias, pero el empresario está asustado y dice que se va a ahuyentar la inversión de la empresa privada en esto y que no va a haber mucho porque el Estado no tiene la capacidad de producirla porque no tiene dinero, ¿no? Entonces, eso es lo que dicen. Pero el Estado pues se justifica diciendo lo que ya les comenté, ¿no? Que ustedes han ganado y han innovado, pero las patentes ustedes se la quedan, la innovación ustedes se la quedan y la riqueza de ellos o la riqueza que han generado ustedes mismos se la quedan y no la distribuyen. Podrán contratar, pero ¿qué tanto se han incrementado los sueldos y salarios de las personas que trabajan en el sector? ¿Has distribuido bien las riquezas de todo lo que has ganado? Pues esa sería una pregunta muy buena, ¿no? A ver que si está, y sería muy buen punto de crítica. La mayoría ahorita de los diarios están mostrando el lado del empresario, que están en contra de lo que está haciendo el Estado, ¿no? Pero hay que ver por qué lo hace el Estado. Eso sería un ejemplo, ¿no? Entonces,
Esos son los problemas del neoliberalismo, ¿no? Uno de por qué el Estado dejó entonces después de 1970 con Margaret Thatcher y Ronald Reagan a desaparecer del mercado es porque no tenía dinero de tener para mantener tanta burocracia y para estar tan presente como árbitro y garantizar todos los derechos, ¿no? Entonces es muy difícil. Se siguen dando, claro que sí, el Infonavit, por ejemplo, se siguen dando la pensión, la jubilación, seguro de salud, si estamos enfermos, pedir un seguro por descanso porque estamos enfermos y otros, ¿sí? Pero a veces una parte lo paga el trabajador y otra parte la paga el gobierno, ¿no? Pero si se dan cuenta, el IMSS está en quiebra, ¿no? Entonces ya no hay para pagar. Entonces, para que vean el déficit presupuestal, no se puede mantener ese tipo. Y el Estado reprime al empresario porque no paga, pues, o sea, el Estado se endeuda para que el empresario se haga más rico y el rico no está comprometido en redistribuirle el ingreso o pagar más porque quiere más dinero el empresario, ¿no? Entonces, esa es la crisis, ¿no? Entonces se endeuda, el Estado se ha endeudado y ha decidido en algunos momentos, pues, para Andrés Manuel López Obrador, recortar el presupuesto de algunas secretarías o de otras acciones e incrementar o tratar de reducir el déficit en el seguro social o en otro tipo de cosas, ¿no? Etcétera, etcétera. Y así sucedió. Ya con estos déficits los estados se dieron cuenta de que pues ni modo, vamos a desaparecer, vamos a tener problemas y sí, se empezaron a enfrentar los problemas por ahí, de déficit y otro tipo de problemas y se creyó que se iban a reducir los problemas de déficit, pero todo lo contrario, vemos que los estados se siguen endeudando y estamos viendo que no incrementan tanto los salarios y por otro lado, pues que no se ha reducido la pobreza y que se siguen incrementando la violación de los derechos de los trabajadores, ¿no? Que están constitucionalmente hablados, escritos, ¿no? Entonces, así termina esta lectura. Les voy a dejar como actividad